Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia de Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas y abundantes bendiciones. Bueno, continuamos con el estudio que estamos realizando acerca de los héroes de la fe. Hoy el espacio le toca a Noé y a sus hijos, ¿no? Los descendientes de Noé, Shem, Cam y Jafet. Entonces, por favor, recuerda visitar las otras prédicas de los héroes de la fe. Está la del rey David, está la de Enoc, está la de Melquisedec y Abraham. Entonces, están cordialmente invitados a este espacio en donde compartiremos la experiencia de fe que nosotros vemos a diario en la Escritura. Entonces, vamos a la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Entonces, bueno, quiero centrar esta predicación en Noé y en sus hijos. Entonces, obviamente, al hablar de Noé no puedo dejar de tocar el arca, ¿no? No puedo dejar de tocar el arca. ¿Por qué? Porque el arca, cuando usted escucha predicaciones, usted regularmente siempre escucha acerca del arca de Noé, ¿no? Entonces, es algo que siempre se asocia, ¿no? Entonces, para ir resumiendo un poco y para que usted como que se entusiasme con este estudio, el arca de Noé es sombra y figura de la obra que vendría a ser Jesucristo en la vida de todo creyente. Usted me dice, ¿cómo así? Claro, Jesucristo es el arca que nos guarda a nosotros del juicio. Entonces, la Escritura utiliza muchos ejemplos, utiliza muchas figuras para hablar de Jesucristo. Y una de las figuras que debería ser muy representativa para las personas en la actualidad es el arca de Noé, porque es que Jesús es el arca. Jesús es el arca de Noé. ¿Por qué? Porque Él es el que nos guarda a nosotros del juicio, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de eso utilizando otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que se menciona también en el Nuevo Testamento, y de hecho es una de las que aparecen como en la genealogía de Jesucristo, es Rahab la ramera, ¿cierto? Entonces, lo curioso de todo esto es que esta mujer libró también su casa, salvó también su casa del juicio, ¿no? Entonces, contra Jericó venía un juicio. Y venían unos espías, obviamente de los hijos de Abraham, o sea, de los israelitas, vendrían a ver la tierra prometida, y una de las ciudades que se oponían para la conquista de la tierra prometida era Jericó. Era una ciudad amurallada. Entonces, estos espías llegaron y uno de los contactos que ellos adquirieron en ese lugar fue, pues, obviamente Rahab la ramera. Entonces, ella obviamente era de la ciudad de Jericó, posiblemente nació allá. Ella vivía en ese lugar, pero también ellos ya conocían acerca de Jehová de los ejércitos, de Yahvé de los ejércitos, o sea, de aquel Dios que sacó a un pueblo de Egipto, un pueblo pequeño, y que ese pueblo se había convertido en un pueblo poderoso, y ellos temían, ¿cierto? Entonces esta mujer fue la única que en esa ciudad tuvo algo de razón. Así como Noé, esta mujer también fue elegida, ¿cierto? Entonces Dios envía un mensaje a Noé, y también el pueblo de Israel envía unos espías. Entonces, esta mujer hace contacto con los espías y les dice a ellos que listo, que les iba a ayudar, que los iba a esconder, pero que ella sabía que el Dios de ellos iba a tomar la ciudad y que se las iba a entregar a ellos. Entonces, que ella de una vez hizo negocio. Sí, una mujer menospreciada, una mujer que no tenía ningún valor, y me estoy adelantando a la predicación de este sábado que viene, que voy a hablar acerca de las heroínas de la fe. Entonces, para que por favor no se la pierdan, esta mujer le dijo a ellos, hizo un negocio en el que, listo, yo los voy a guardar a ustedes, pero por favor acuérdense de mí para cuando ustedes vengan acá, no vayan a lastimar a mi familia. Entonces, los espías le dijeron a ella, ponga un cordón de grana, y lo pone ahí en la puerta, y nosotros no tocaremos
esa puerta, la puerta que tenga el cordón de grana. Entonces, la grana es sombra y figura de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la grana es de color ¿qué? Rojo. Simboliza la sangre. Entonces, la sangre evita el juicio. Entonces, así como esta mujer creyó en la promesa de estos espías y creyó en que ese cordón, sombra y figura de Jesucristo de color rojo, que simboliza la sangre de él, libraría su casa del juicio. Asimismo lo hizo también que Noé. Entonces, ¿qué fue lo que transportó a Noé a salvo, a Noé y a su familia? El arca. Entonces, claro, al hablar de esto, encontramos que este tema es muy apasionante, ¿no? Pero pues, ya que les hablé acerca de lo que simboliza el arca, quiero ir de lleno con el problema de Noé. Entonces, Noé fue un héroe de la fe, ¿cierto? No, ¿por qué fue un héroe de la fe? Porque caminó con Dios y le creyó a Dios. Entonces, la escritura no dice que Noé fue perfecto, que aunque la escritura sí dice que fue un varón justo y que anduvo perfectamente delante de Dios, sonaría una contradicción con lo que yo estoy hablando, pero para Dios lo perfecto es aquel ser que le sigue, ¿cierto? La perfección no, la perfección delante de Dios, porque es que a veces asociamos la santidad y la perfección con nuestras obras. Nosotros los seres humanos estamos lejos de adquirir una perfección. Entonces, Noé no era que no cometiera errores y ya se los voy a mostrar a continuación. Noé cometió muchos errores que de pronto nosotros por vanagloriar al héroe de la fe no nos damos cuenta de que la escritura está dando detalles de qué fue lo que hizo él. O sea, la escritura lo muestra como un ser que cometió errores, ¿cierto? Entonces, lo mismo que sucede con David, la predicación que yo hice acerca de David, que va a aparecer aquí arribita, ahí yo explico también los defectos de David. Y hay que hablar de los defectos. No hay que ruborizarse ni horrorizarse de que los héroes de la fe tengan defectos. Es que las personas piensan de que estos libros están escritos para inmortalizar la memoria, así como en los anales de la historia, de nuestra historia, inmortalizamos a aquellos colonizadores. No, la Biblia no oculta nada. La Biblia, ¿por qué no oculta a nadie? Porque es el libro que muestra la condición de Dios, que Él es santo, puro, sin defecto y sin mancha, y también demuestra la condición del ser humano, ¿cierto? En donde el ser humano tiene defectos, tiene errores. Es la condición del ser humano lo que quiere mostrar la escritura. Amén. Entonces, entendiendo esto con el preámbulo, vamos a ir a Génesis, al libro de Génesis, no olvidando Hebreos, ¿no? Por favor, sepárelo ahí. Entonces, ahí en Génesis capítulo 9, en el versículo 18, vamos a estar leyendo hasta el 29, ¿listo? Entonces dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Shem, Can y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Mire la aclaración que hace aquí. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó a Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Qué fue lo que empezó a hacer Noé? Labrar la tierra y lo primero que plantó fue una viña. Y bebió el vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. En el original es desnudo. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Shem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios sea Shem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Shem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Entonces, note esto. La escritura aquí en este espacio muestra el defecto de Noé. Entonces, como el rey David en su momento también cometió un pecado grandísimo, que por eso el profeta Natán fue y le manifestó lo que Dios le mandaba a decir, al tomar una mujer que no era la de él, al él mandar a matar a Urías eteo,
Entonces, aquí en este espacio la Biblia le está diciendo a usted que el problema es que cuando usted toma vino, usted cuando lo toma demasiado, en ese problema hay pecado, porque en la embriaguez está la disolución. Entonces la escritura dice, no se embriaguez con vino, en lo cual hay disolución. Entonces, ¿qué es la disolución? La disolución es separación, desorden, ¿cierto? Agua turbia. Entonces, la disolución es que en ese momento se disuelve cualquier cosa, cualquier relación, cualquier situación. Entonces, imagínese lo que sucedió ahí. Este hombre plantó una viña y se emborrachó. Entonces, yo le hago una pregunta a usted y quiero que desde aquí usted haga un paralelo en su mente y piense en lo siguiente. A ver, ¿quién plantó la viña? Noé. ¿Quién se embriagó? Noé. ¿Quién se desnudó? Noé. ¿Quién maldijo a sus hijos? Noé. Amén. Entonces, las personas, y de hecho yo he visto predicaciones en donde dicen que no, que es que la viña es Jesucristo, que es hombre figura de Jesucristo, entonces que lo primero que hizo Noé fue adorar a Dios, o sea, tratan de poner un texto tan sencillo para escudar lo que hizo Noé. Así mismo hacen con el rey David, con cualquier personaje de la Biblia. No, la Biblia es uno de los libros más descarnados que usted pueda llegar a ver. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra el pecado del pueblo, muestra el pecado del individuo y no lo esconde, ¿cierto? Es como cuando va el Señor Jesucristo y va al pozo y se encuentra a una mujer que no solamente tenía un marido, tenía 5, ¿cierto? Como cuando fueron a apedrear a una mujer sorprendida por el mismo acto del adulterio. ¿Ocultó que era una mujer que tenía adulterio? No. ¿Sí? ¿Ocultó que era una mujer que tenía actos de prostitución? No. Nosotros somos los que nos escandalizamos y nos ruborizamos por eso. ¿Sí? Entonces hay que dejar la religiosidad, porque por ser usted tan religioso, idealizar a los héroes de la fe, es por eso es que muchas veces usted anda idealizando pastores. Usted se casa con pastores, ¿cierto? Y usted dice, no hay que tocar al ungido de Jehová, no hay que decirle absolutamente nada, no hay que juzgarlo, porque él tiene derecho a equivocarse y un poco de cosas. Si eso fuera así, entonces, ¿por qué el profeta Natán fue y le llamó la atención de parte de Dios a quién? A David. Entonces, la escritura está mostrando la condición de Noé. O sea, Noé no era perfecto. La escritura dice que caminó con Dios, que fue un hombre hallado justo. Pero, ¿qué es lo que lo hace justo a uno? ¿Sí? La ofrenda de uno, la fe. ¿Sí? La ofrenda no me estoy refiriendo en este momento a dinero, porque es lo primero que piensan cuando se habla de ofrenda. No, es el corazón que usted pone delante de Dios. La mejor ofrenda que usted puede poner delante de Dios es rendir su vida. ¿Sí? Entonces, este hombre caminó con Dios. ¿Y por qué le digo yo que Noé rindió su vida? Porque Dios le advirtió de que vendría un juicio, tal cual como yo mencioné el ejemplo con Rahab. Si mira que los dos ejemplos son muy parecidos. Entonces, ¿este hombre qué hizo? Escuchó y creyó y obedeció. No significa que Dios lo haya escogido por ser un hombre perfecto. No, fue porque caminó con Dios creyéndole y empezó a hacer el arca. Entonces, yo quiero que usted se imagine algo. Imagínese este hombre ahí dándole, ¿cierto? Construyendo por años. Porque según lo que dice la ciencia, es que este hombre, si construyó el arca, si es verdad, obviamente eso no lo pudo hacer en un añito. No, yo creo que el hombre duró sus buenos años. Algunos dicen que 8 años, otros dicen que 5 años, otros dicen que 12 años. Imagínense haciendo un arca todo ese tiempo. Entonces, escuchó el juicio, empezó a hacer arca, pero ¿qué pasaría con los vecinos? Las burlas. Yo creo que en algún momento Noé fue y le dijo a sus vecinos, mire que se acerca un juicio. No, lo creyeron loco, ¿cierto? No le iban a creer. Entonces, este hombre, a pesar de que sus vecinos le injuriaban, decían cualquier cantidad de bestialidades, este hombre seguía construyendo un arca, ¿cierto? Entonces dice la escritura que escuchó, obedeció y hizo el arca. Entonces, esas cosas, la fe, porque obviamente él tenía fe, no porque haya construido el arca porque Dios le proveyó la forma de hacerlo, sino porque escuchó con fe y obró. Entonces, la fe es necesaria que sea acompañada por la obra,
pero la fe, las obras no pueden salvar al ser humano. Más bien las obras son la muestra de que usted es salvo, el resultado de que usted tiene una vida de comunión con Dios. Amén. Entonces, ahí cuando notamos esto, cuando vemos esto, este texto, vamos a empezar a mirar otra situación. Entonces, este hombre yo imagino que cayó rendido en la tienda, o sea, en la tienda porque no dormían en casa, sino en tiendas de campaña, y llegó su hijo menor. La escritura dice que Cam era el hijo menor de Noé. Entonces, este puede ser un muchachito, creo yo, y este hombre llegó allá y vio a su padre desnudo. ¿Cuál fue el problema? Y por eso no se puede excusar Cam. Que él, en lugar de coger y hacer lo que hicieron sus dos hermanos, ¿qué hicieron? Cogieron y apenas Cam les dijo, oiga, mi papá está aquí desnudo. Entonces ellos cogieron y no miraron la desnudez y le botaron la ropa a él encima para que no se mirara, lo cubrieron. Entonces, ¿pero por qué este acto fue tan grave? Porque cuando Adán y Eva comen el fruto de la ciencia del bien y del mal, a ellos les fueron abiertos los ojos, y una de las cosas que ellos empezaron a horrorizarse fue por ver sus cuerpos desnudos. Entonces, la desnudez era el síntoma o la muestra de que la persona tenía pecado. Ver la desnudez en la otra persona es ver el pecado en el cuerpo del otro, de su hermano. En este caso fue ver la desnudez en el cuerpo de su padre. Es lo mismo que cuando usted ve lo que dijo el Señor Jesucristo, que tienes una viga, un troncote en tu ojo, ¿sí? Que no te deja ni ver, y empiezas a mirar la viga que está en el ojo de tu hermano. Más o menos por ese lado va. Entonces, obviamente, era algo que era muy molesto en aquel entonces porque era mostrar su desnudez. Entonces no se agradaban entre ellos viendo sus cuerpos desnudos. Entonces, pero para Dios nunca este fue el problema. O sea, Dios le dijo a Adán y Eva, le dijo, ¿quién te enseñó a ti que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que eso era un problema? Para Dios no es el problema. El problema es para quiénes, para nosotros, porque por el conocimiento de la norma, por el conocimiento, porque tenemos el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, viene el pecado. Amén. Entonces, obviamente este muchacho pues se equivocó. Los hermanos, bien sapitos, van y le cuentan a su padre lo que hizo su hermano Can, el hermano menor. Pues vemos ahí pues posiblemente había una disputa entre ellos, alguna cosa, o también les pareció muy grave lo que hizo su hermano. Le cuentan a su padre y obviamente pues Noé se molesta. Entonces, al molestarse, lo primero que dice es, maldito sea Canaán, siervo y esclavo sea de sus hermanos. Y ahí automáticamente dice lo contrario de Shem. Dice, bendito sea Shem de Dios, de Jehová, ¿cierto? Y dice, y Dios engrandezca a Jafet. Entonces, nosotros esas tres oraciones las tomamos como muy deportivamente, como bueno, es una bendición, una maldición, pero hay que ver por qué sucedió lo que sucedió y por qué obviamente él toma esta decisión de maldecir a Canaán, de bendecir a Shem y de dejar en medio como sin pena ni gloria a su hermano Jafet, ¿cierto? Entonces, lo que sucede acá es que los tres hermanos tenían rumbos distintos, ¿cierto? Ahora sí el rumbo de ellos era bendecir la tierra. Entonces usted dice, mientras que Noé, usted dice, ¿cómo así? Mientras que Noé maldijo a uno de sus hermanos, a uno de sus hijos, perdón, a uno de sus otros hijos lo dejó sin pena ni gloria y bendijo a uno de sus hijos. Dios en el capítulo 9, versículo 1, mire lo que dice. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Que esto no se parece a la bendición que le dio a Adán y Eva? O sea, es un nuevo inicio. ¿Sí? Entonces, Dios bendijo, pero el hombre maldijo. Entonces, es algo muy delicado esto que yo les estoy diciendo. A veces los padres de familia cogen y por la ignorancia, por no sé si decir estupidez, o porque de pronto a veces manejan algo de ignorancia, se ponen a decir cosas de sus hijos. ¿Sí? Es delicado. Es delicado. Aquí se muestra de que esas cosas
obviamente son delicadas. Claro está que para el que usted dice, pero bueno, yo nací, a mí me maldijo mi padre y mi madre, pero yo ahora soy creyente. Entonces la escritura dice que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación, no hay maldición, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, al hablar de este texto, volviendo al texto, Dios bendijo a Noé y a sus hijos. ¿Qué fue lo que hizo, lo otro malo que hizo Noé? Maldecir a uno de sus hijos. Entonces vamos a ver cuáles son las consecuencias de la desobediencia, de también cuáles son las consecuencias de la maldición de Noé, cuáles son las consecuencias de ser esclavo, cuáles son las consecuencias de estar sin pena ni gloria, ¿no? Que fue lo que le sucedió a Jafet. Entonces, aquí yo tengo un mapa que lo encontré, me pareció que es uno de los más acertados. Aquí en esta parte del centro está la zona en donde está Canaán, ¿cierto? Y es donde, también en esta parte, es donde está Egipto. Pues bien, mire, después de que muere Noé, sus hermanos se dividen. Entonces, Cam cogió hacia abajo, que es, él cogió, empezó a irse hacia toda esta parte de abajo, que es la parte de Canaán, ¿sí? Que alcanzaba a coger la parte de Israel, y empezó a bajarse aquí por Egipto y llegó a tomar parte de toda esta parte que es el continente africano, ¿sí? Y hasta el sol de hoy, si usted mira ese continente, es un continente de esclavos, de gente que sufre mucho. Es un continente de gente que no tiene educación, que no tiene formas, y es un continente de donde los otros, que son más abejas, lo que hacen es estirpar el petróleo, los minerales, en donde hay minería ilegal. Hay una película que hace Leonardo DiCaprio que se llama Diamante Sangriento, que lo firman aquí en estas tierras en donde allá matan por las esmeraldas, por las piedras, por el petróleo, ¿sí? Es un continente de esclavos, ¿sí? Para este lado se fue Cam. Ahora, ¿para dónde quedó Sem? Sem quedó aquí en la parte del centro, que es la parte de Mesopotamia, la parte en donde se sitúa Israel, ¿sí? Esta parte la toma Shem. Y Jafet se fue para Asia Menor. Empieza a irse hacia donde viven nuestros amigos los orientales. Entonces, note que este fue el recorrido. Can se fue hacia abajo, Shem se quedó en el centro y Jafet se fue para la parte oriental. Entonces, ¿por qué Shem se quedó acá? Porque de ahí vendría el Salvador. Shem viene a ser el padre de lo que vendría a ser ahí en adelante Israel. Y de ahí vendría el Salvador. Mientras que Jafet se fue hacia donde están los orientales. Entonces, aquí les quiero explicar una situación. Estos son los padres de las tres principales religiones a nivel mundial. Usted dice, ¿cómo así? Claro, las tres principales religiones a nivel mundial. ¿Cuáles son? El budismo, que está en el oriente, el judaísmo, que está en el centro, que son los semitas, y el Islam, ¿cierto? Que son los árabes, ¿cierto? Y los pueblos que son descendientes de ¿qué? De Ismael. Entonces, aquí se fueron hacia este lado los ismaelitas. Todo esto es territorio musulmán, territorio árabe, y pues obviamente allí en estos territorios está el ¿qué? El Islam. Y aquí en la parte del centro está ¿qué? El judaísmo. Y del judaísmo, pues obviamente viene el Salvador y de ahí viene el cristianismo, ¿cierto? Y del budismo, que también se desprende el hinduismo, está en donde, aquí en toda la parte oriental. Entonces, entendiendo esto, obviamente vamos a empezar a entender cuál es la situación de lo que sucede ahorita, por ejemplo, hasta los conflictos que hay en ese lugar. Entonces, es algo muy delicado, ¿no? Porque cuando empezó a suceder todo esto, obviamente yo creo que Noé no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. ¿Sí? Entonces, Can sigue siendo esclavo hasta el día de hoy. ¿De quién? De su hermano Shem. Sigue siendo esclavo de las naciones. El continente africano, Egipto, toda esta parte, y ya no existe ni siquiera, hay una parte de ahí en donde está toda esta parte delgada, que es donde está la franja de Gaza, pero todo el resto lo tiene dominado Israel. Entonces, yo quiero que usted, que es donde está Palestina, ¿no?
Yo quiero que usted piense en lo siguiente. O sea, ¿usted cree que Noé era consciente de la burrada que estaba haciendo? Usted me dice, pero ¿cómo así? Había un propósito de Dios. Es que eso era así. Claro, Dios, Dios todo lo utiliza. Eso no quiere decir de que Noé se vaya a quedar sin su responsabilidad. ¿Cuándo fue que él hizo esa maldición? Cuando estaba ebrio. Amén. Pero el mandato de Dios aquí en Génesis capítulo 9 es que Dios los bendijo y le dijo fructifiquen. En algún momento Dios le dijo a Noé, oiga, venga, maldiga a sus hijos. No. Entonces, quiero hablar un poco de Jafet, porque bueno, nos centramos en Can, que obviamente es el padre de Canaán, como está diciendo aquí en los versículos 18 y 19 y 20, que él es el padre de Canaán, ¿cierto? Nos enfocamos en Shem por la figura que representa de ahí en adelante por ser padre de los hebreos. Pero hoy me quiero centrar en quién? En Jafet. ¿Y por qué me quiero centrar en Jafet? Porque de los hijos de Jafet viene el pensamiento oriental, el pensamiento en donde se establece el karma, en donde se establece el trascender para que los hombres tuvieran como esa luz, de manera de que ellos pudieran adquirir como una esperanza en su camino. Entonces, la maldición que le echa a Canaán, obviamente es muy palpable, ¿no? Y pone por encima de sus dos hermanos, pone a Shem, ¿cierto? Pero a Jafet le dice, Jafet tiene que habitar en las tiendas de Sem. Entonces, Jafet no habitó en las tiendas de Sem. Jafet se fue hacia el oriente, ¿cierto? ¿Y por qué se fue hacia el oriente? Porque él quiso buscar su propio camino. Entonces, él no quería ser el siervo de su hermano. Como Can tampoco hasta el sol de hoy quiere ser esclavo de quién? De Israel. Entonces, es un conflicto de hermanos lo que hay en la actualidad. Entonces, mientras que Can está luchando contra su hermano Shem, Jafet está en el oriente y Jafet buscó su propio camino, ¿cierto? Jafet desobedeció a su padre. Entonces, Jafet buscó su propio camino y quiero hablar de esto porque de eso está contaminada la iglesia, lastimosamente. Entonces, de hecho, de la superación personal, del yo puedo ser como un Dios. ¿Quién era Buda? Buda era un hombre que fue un hombre muy sabio y que lo adoptaron como hombre lleno de sabiduría, ¿cierto? En muchas de las cosas que se hablan de él, él estableció también el tema del karma, pero el karma no es lo mismo que la ley de la retribución para nosotros, los creyentes. Entonces, el karma es de que usted posiblemente va a reencarnar, ¿cierto? En un animalito. Entonces, por eso es que los budistas y los hinduistas tienen tantos templos, ¿cierto? Entonces, tienen el templo de las ratas, el templo de los micos, toda esa cantidad de templos. Y ellos dicen que si usted en vida no se comporta bien, usted va a heredar el karma, va a tener que vivir en el karma, ¿cierto? En su otra vida. Entonces, ¿qué sucede? Que pues si usted no se portó bien en esta vida, pues entonces va a reencarnar en una rata, o en una vaca, o en un mico, ¿cierto? Entonces, ellos también tienen otra creencia y es que si se bañan en el río Ganges, ellos pueden limpiar parte de sus culpas y es uno de los ríos más contaminados a nivel mundial en donde las industrias botan, en donde todos los desagües pasan por ese río, pero ellos se tratan de bañar en esas aguas sucias tratando de que ese mal salga también de ellos. Pero también Buda prometía que el trascender. Entonces, ¿qué decía Buda? Entonces decía Buda que si usted era perfecto, que si usted alcanzaba la perfección como ser humano, la sabiduría, usted podría llegar a trascender de este plano y ser una divinidad. Pero pues, porque ellos cuidan tanto los templos de rata, los templos de mico, los templos de, o sea, porque ellos piensan que finalmente, como no pueden alcanzar la perfección, van a tener que resucitar y reencarnar. ¿En qué? En una rata, en un perro, ¿sí? Van a tener que reencarnar en algún tipo de animal. Entonces, por eso es que ellos cuidan tanto sus templos. Entonces, usted dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué tiene que ver el cristianismo con esto? Pues sucede que esas
ese pensamiento ha llegado a las iglesias. ¿Cómo así? Las personas creen que si se portan bien, pueden llegar a trascender y si hacen buenas obras, pueden llegar a tener una justificación con Dios. ¿Sí? Pero si se portan mal, pues posiblemente hay muchos que creen que ya no hay más vida después de este plano y pues hay otros que creen que definitivamente pues van al infierno, ¿no? Entonces, el pensamiento, ese pensamiento, la filosofía, ese pensamiento ha entrado a la iglesia, en donde la sabiduría la tratan de establecer, la sabiduría humana, porque ni siquiera es la bíblica, en donde tratan de establecer el yo en la iglesia. Lo más importante es cómo yo me sienta, cómo yo soy, lo más importante es que a mí me guste el culto. Usted mira que las alabanzas, las adoraciones de la actualidad en la iglesia se tratan más de qué le gusta al ser humano, no de qué le agrada a Dios. No tratan de agradar a Dios, trata de que el pastor trata es de que las personas cuando vayan al culto se sientan bien porque quieren hacer sentir bien al ser humano. En cuanto a la verdadera vida de creencia, nunca ha sido así. Nunca Dios ha estado interesado en que se le rinda culto al ser humano y a él. Si usted va a la iglesia no es para sentirse bien consigo mismo, con usted mismo, es para sentir la presencia de Dios, para estar delante de Dios, para ser un hombre y mujer de fe. ¿Cuándo ha sido el tema del que usted llegue a la iglesia y se sienta bien? Pero ahora no solamente las adoraciones, las alabanzas las hacen para que el ser humano se sienta bien, sino también las predicaciones hacen que el ser humano a través de predicaciones que tratan de motivación personal, de alcanzar el éxito, todo ese tipo de cosas vienen de pensamiento oriental. ¿Por qué? Porque usted trata de formar su propio camino. Pero el llamamiento de Jafet es habitar en la tienda de ¿quién? De Shem. ¿Por qué? Porque de ahí vendría ¿quién? El Salvador. Entonces, lo que finalmente le estaba dando Noé a su hijo Shem era una bendición, pero a su hermano Jafet era una bendición, pero obviamente Shem, eh, Jafet no tomaría esa decisión, sino que él haría ¿qué? Su propio camino. Entonces, note que al utilizar este texto, estoy mostrándoles a ustedes las tres religiones principales, que es el judaísmo, que de ahí venimos también nosotros, porque de ahí viene el Salvador, que viene el budismo y el hinduismo, ¿sí? Que una se desprende de la otra, y viene, aunque muchos no están de acuerdo con eso, pero en realidad sí es así, y viene que el Islam. Entonces, miren esto con los ojos verdaderos. El error fue de Noé. En lo que acertó Noé fue en haber creído y en haber hecho un arca, ¿cierto? Entonces, no solamente la vida de Noé fue una vida de error, ¿cierto? En donde él cometió errores que hasta el sol de hoy se están pagando. No. Por ejemplo, a Abraham se le dio la promesa que de su esposa Sara ellos dos tendrían un hijo que sería multiplicado como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Digo esto para que de pronto usted me entienda la magnitud de los errores del ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ellos ya estaban viejos, ellos ya no confiaban en sus cuerpos, ya decían, no, pues hasta Sara, cuando vinieron a cuando Dios fue a visitarla a ella a través de estos tres hombres, de estos tres sujetos, ellos hablaron con Abraham y al hablar con Abraham, ella detrás de la cortina estaba jugada la risa porque ella no creía que eso fuera así. Por eso es que a su hijo le colocan Isaac, que significa risas. Dios se ríe de aquella persona que no confía en él. Entonces, ¿qué sucedió? Como esta mujer vio que no podía dar a luz porque ya se le había pasado hasta la costumbre que tenían las mujeres, que la menstruación, entonces esta mujer, ni corta ni perezosa, le dijo a Abraham, le dijo, llégate a mi esclava, Agar. De esa esclava nace Ismael, que Ismael es el padre de los musulmanes, ¿cierto? Entonces, Can es el padre de Canaán y de toda esa región que es de esclavos. Y la religión viene a ser predominante del Islam gracias a quién? A Ismael. ¿Por qué? Porque después de esto viene Abraham y tiene a Ismael. Ismael habitó ¿en dónde? Habitó en toda esta parte. Entonces, ¿qué sucede? Que gracias a estos dos errores,
Toda esta región es esclava y aparte de eso, gracias al error de Abraham, que tiene a Ismael, Dios dice, de ti también haré una gran nación. ¿Cierto? Entonces, es la nación que vemos que en este momento está peleando con Israel. Entonces, estos conflictos y estas cosas las muestra la Biblia. ¿Cuál es el problema con nosotros? El problema con nosotros es que no dimensionamos la responsabilidad de nuestros errores. Y nosotros pensamos de que Dios, usted llega y no, me arrepentí y ya las cosas pasaron. No, Dios le da a usted la responsabilidad, le dice, bueno, listo, usted se equivocó, listo, venga, arreglemos esto, pero yo a usted no le voy a quitar la responsabilidad de su error. La Biblia, porque muchos critican la Biblia y dicen que es un libro de un Dios genocida, que mataba a muchas personas, esto lo dicen por ignorancia, porque la Biblia en ninguno de los casos trata verdaderamente de genocidios. Ay, pero mire que murieron tantos. No, esas figuras son figuras literarias que tratan de expresar un pensamiento. Entonces usted dice, o sea que me está diciendo que la Biblia no está literalmente, en muchos aspectos no. Y si usted habla con cualquier judío le va a decir a usted que hay parte histórica, sí, pero también hay parte que se debe interpretar según la cultura y según la forma de ellos. Entonces, no es que usted lea todo esto y lo pueda entender literal, no. La Biblia trata, eso se lo explicaba yo hace poco a un joven, y yo le estaba explicando esto de que la Biblia trata es de cómo Dios ve al hombre, de los errores del hombre y de cómo Dios, a pesar de los errores del hombre, Dios viene y manda a su hijo a que muera en una cruz para pagar por él. Entonces no es un Dios genocida. Los genocidas, ¿quiénes somos? Nosotros. Es que mandaba a Israel eliminar otras naciones. Es que mandaba esto. Esas otras naciones son sombra y figura de nuestra carne, de nuestros pensamientos. Entonces, cuando vemos este texto, obviamente usted va a empezar a decir, uy, pero es tenaz que le pase esto, por ejemplo, a Can y que suceda esto con Jafet y que nosotros nos atribuyamos ese tipo de pensamientos. Claro que sí, porque es tremendo, porque en las iglesias básicamente lo que hay es un pensamiento oriental y hay un pensamiento también semita, porque estamos combinando ¿qué? La creencia cristiana, que viene también del judaísmo en cierta forma, y estamos combinándola con ¿qué? Con el budismo, con la parte oriental, con todos sus pensamientos del crecimiento es personal, espiritual, en donde el yo es el importante, no Dios, sino que yo me sienta bien, que yo soy importante, que yo soy un Dios en potencia. Hay un hombre llamado Cas Luna que se la pasa diciendo que nosotros somos Jehová Junior, ¿sí? En donde trata de decir que nosotros somos pequeños dioses. Entonces, mire la herejía tan grande que es esto. Y hasta dónde el ser humano, a través de meter toda esa cantidad de pensamientos, ha entrado en el error. De hecho, la Iglesia Católica ha metido mucho pensamiento budista y mucho pensamiento de monjes del hinduismo, los ha metido dentro de la Iglesia y los ha compactado, porque la Iglesia Católica se trata de agradar a todo el mundo. ¿Amén? Entonces, eso es un problema. Y para hablar de todo esto y para concluir, yo quiero hablarles del juicio. Porque es que, listo, ya les mostré todo esto, pero yo quiero mostrarles a ustedes las consecuencias del juicio. Viene un juicio para la humanidad. Entonces, hablar de Noé es mostrar de que Dios está molesto con la maldad de los seres humanos. Usted cuando mira acá, en el capítulo 6, en el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. En Génesis capítulo 6, versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Desde ahí en adelante Noé construyó un arca porque Dios le da las dimensiones y le dice que tiene que construir un arca. A ver, no hace mucho yo escuché, no, pero ¿cómo así la Biblia se contradice? Porque la escritura dice que Dios no tiene sombra de variación, de que Él no se arrepiente, ¿no? Y aquí está diciendo que se arrepintió de haber hecho a la humanidad. Entonces, obviamente,
hay un arrepentimiento, pero Dios ya tenía ¿qué? Un plan. Entonces, Dios sabía que el ser humano se arrepiente porque ve el mal que se está haciendo el ser humano contra el ser humano. No es que el ser humano le haga mal a Dios, sino que la maldad de los hombres era tan grande que hacían unas vainas que definitivamente ya eran muy, muy delicadas. De hecho, cuando usted mira la historia de algunas ciudades, cuando fueron unos ángeles, los de esa ciudad los querían violar, si no estoy mal, es de los de Sodoma y Gomorra. O sea, ellos, mejor dicho, qué pena lo vulgar, pero tenían una mentalidad depravada. Ellos querían meter su miembro en cualquier cosa que pudieran hacerlo. Hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con bestias, hombre con animales. O sea, era una aberración lo que ellos hacían. Y hasta el sol de hoy se sigue viendo eso, ¿cierto? Pero entonces, Dios dice después del diluvio que ya no va a volver a eliminar a la humanidad de esa manera y pone su arco, que muchos atribuyen el arco iris a eso, ¿no? Entonces es la señal del pacto. Entonces hay tres pactos en la historia de la humanidad. Entonces el primer pacto fue cuando viene el primer juicio, que es el juicio que es el agua sobre todo el mundo, porque el agua vuelve a purificar al mundo, ¿cierto? O sea, de los hombres, cuando Dios desciende, ve la maldad de los hombres y dice, no, yo tengo que lavar esto, porque esto se ha convertido en un pichal, o sea, esto está podrido. El segundo pacto es el pacto que hace Dios con Moisés y el pueblo en el monte Sinai, que de eso depende que el judaísmo, ¿cierto? Porque ahí le es entregada las tablas de la ley y las ordenanzas para el pueblo de Israel, que son alrededor de 613 mandamientos. Y el tercer pacto, que es el que hace el nuevo pacto, que está en Jeremías capítulo 31, que dice, en aquel entonces haré nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Sí? El nuevo pacto es Jesucristo. Amén. Entonces, aquí en esta situación, no es que Dios se arrepienta, no es que Dios ya tenía un plan. ¿Sí? Entonces, obviamente le dolió en su corazón y dijo, no, ¿yo qué hice? ¿Sí? Pero eso no quiere decir de que él no supiera qué iba a resultar de todo eso. O sea, Dios es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Él ya sabía, pero eso no quiere decir que la maldad de los hombres no le duela a él. ¿Sí? Eso no quiere decir que cuando ve Dios que hay un asesinato, cuando ve Dios que usted está robando a su hermano, cuando ve Dios que usted se está aprovechando y todo este tipo de cosas, eso no quiere decir de que a Dios no le duela. Dios siente. Entonces, esta parte, juntamente con el versículo que dice, y Jesús lloró, son las partes en donde uno mira, en cierta forma, como algo de humanidad en Dios, en donde Dios verdaderamente tiene características que son muy parecidas a nosotros, ¿no? En donde nosotros nos arrepentimos, nos duele. Y en la otra es en donde el Señor Jesucristo llora. Entonces, Dios llora y Dios tiene esos actos en su corazón de arrepentimiento. O sea, le duele cuando el ser humano se lastima a sí mismo. Entonces, cuando sucede esto, ya explicando eso de que obviamente Dios no tiene sombra de variación, vemos aquí de que va a venir un juicio. Entonces, después de que viene el juicio, después de que borra la humanidad, el ser humano vuelve a embarrarla. ¿Por qué? Porque no acaba de pasar el diluvio cuando ya ellos están construyendo una torre, que es la Torre de Babel. Y se unió todo el pueblo para construir una torre que llegara hasta el cielo, símbolo de la grandeza del ser humano. Y Dios, ¿qué hace? Les confunde las lenguas. Dios escoge un pueblo, el pueblo más pequeño, y ese pueblo también se le revela. Entonces, la historia de la Biblia es la historia de la rebeldía del ser humano hacia Dios y de cómo Dios responde a esa rebeldía. Entonces, no es que Dios responda siempre con ira, es que Dios sigue manteniendo el plan, y el plan es la gracia y la misericordia. ¿Sí? ¿A través de quién? De Jesucristo. Las cosas antiguas son sombra y figura, dice la escritura, de las cosas que estaban por venir, como el templo, que hay un estudio que yo ya hice, que es las figuras que aparecen en el tabernáculo de reunión. Entonces, por favor, véalo, búsquenlo en YouTube. Yo hago ese estudio y en donde usted mira que cada utensilio
desde la entrada que apuntaba hacia el oriente, el lugar santo, la fuente de bronce, el lugar en donde se quemaba el incienso, todo es sombra y figura de lo que vendría a ser Jesucristo en la vida de los creyentes. Entonces, el arca de Noé es sombra y figura de Jesucristo. Pero Noé, Dios no le oculta la embarrada. Y Dios muestra de dónde nace el pensamiento de tratar de proyectar el sí mismo. Dios muestra de dónde sale el pensamiento de asesinar a su hermano. ¿Cierto? Entonces, ustedes no han asociado Can, Canaán y Caín. Todos esos nombres se parecen porque todos pertenecen a una misma tradición. Entonces, ¿quién mató a Abel? Cam, Caín, ¿cierto? ¿Quién miró la desnudez de su padre? Cam. ¿Quién se opuso al pueblo de Israel para que ellos tomaran la tierra prometida? Canaán. Entonces, usted piense y vea esto de esta manera. La escritura muestra todo este tipo de cosas con el propósito de que usted mire la condición del ser humano. Amén. Entonces, viene el juicio y Dios establece un arca. Y esa arca es para que se salve usted y su familia. Entonces, ahí en Lucas capítulo 17, vamos a encontrar algo bien interesante. Lucas capítulo 17, versículo 26. Dice la escritura, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué está esperando Dios para traer el juicio sobre la tierra? ¿Qué está esperando Dios? Dice Dios que Él retarda su promesa para que los nuevos creyentes, las personas que aún faltan por convertirse, se arrepientan. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hasta que no entró Noé, que era el justo, el último justo, Dios no envió ¿qué? El diluvio. Asimismo, hasta que Dios no vea que entre el último justo y que arrebate a todos los justos en su mano, Dios no va a llegar como el ladrón en la noche. Porque aquí dice que todos comían y bebían. Se casaban y se daban en casamiento. O sea, lo importante para el ser humano es el dinero, el estar aquí. Y eso es lo que evita que el ser humano verdaderamente vea a Dios. ¿Amén? Entonces, dice acá, dice en el 28, así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Entonces, ¿qué le sucedió a la mujer de Lot? Se volvió en piedra, ¿no? Obviamente esta es una figura literaria. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos volteamos a ver el deseo de nuestro corazón que se endurece, nuestra vida se endurece, ¿no? Como la piedra. Entonces, ¿qué sucede? O sea, Dios le está tratando de dar un mensaje a la humanidad. Jesucristo le estaba tratando de dar un mensaje a ese pueblo rebelde, que era el pueblo de Israel. Les estaba diciendo, mire, en los tiempos de Lot, hasta que no salió Lot de ese lugar, no fue enviado, ¿qué? El juicio. No fue enviado el juicio. Pero cuando usted esté en una situación de juicio, que obviamente yo no planeo estar para esa época, Dios me guarde, dice que lo último que usted puede aferrarse es de lo económico, del deseo de su corazón, de sus bienes. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con la mujer de Lot? Tenía la mirada fija en dónde, en Sodoma y en Gomorra. ¿Por qué? Porque allí tenía sus bienes. Usted dice, ay, pero con tanto sacrificio que uno compra sus cositas, qué pecado con la mujer de Lot. No, es que aquí quiere darle a entender a usted un pensamiento profundo. El pensamiento profundo es de que nada de lo que hay en esta tierra le va a servir a usted finalmente para la vida eterna.
y que cuando Él venga, esas cosas van a quedar hechas cenizas. ¿Qué fue lo que le sucedió a qué? A Sodoma y a Gomorra. Él desapareció al mundo, a los seres humanos y a los animales y a las bestias, porque hasta ellos fueron corrompidos. ¿Para qué? Para limpiar al mundo. Asimismo, el fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra es el juicio. ¿Cómo usted purifica el oro? A través del fuego. ¿Cómo usted purifica la ciudad? Cuando usted vea que solamente haya ceniza. Entonces, cuando esta mujer voltea a mirar hacia atrás, está hablándole a los escribas y fariseos y a las personas que en ese momento estaban viendo a Jesús y que se aferraban a qué? A sus bienes, a lo terrenal. Pero Dios decía, no hagan tesoros en esta tierra donde el hollín y el pollín corrompe, donde todo se daña. Háganlos más bien en el cielo. Ese es el mensaje de la escritura. Y el mensaje aquí es, cree tú y tu casa serán salvos. ¿De qué? Del juicio. Debemos de creer que viene un juicio para la humanidad. Y solamente Jesucristo, quien es nuestra arca, solamente al entrar en la vida de Él, vivir en la vida de Él, podemos ser liberados del juicio. Ese es el mensaje de este texto. Y termino con algo interesante acerca del arca. Les voy a dar una ñapa. Cuando usted mira la formación del arca, yo quiero que por favor se lo lean, por eso no se los voy a leer. Cuando ustedes vean y lean las características del arca, ustedes se van a dar cuenta de que el arca no tiene dos cosas, o bueno, tres cosas que tiene todo barco. Uno, Dios no le mandó a hacerle timón, tampoco le mandó a hacerle vela. Y por otro lado, tampoco le mandó a construir ventanas a los lados, solamente una ventana en la parte superior. Entonces usted dice, pero ¿por qué Dios hace las cosas así? Porque obviamente como el arca es sombra y figura de Jesucristo, el que maneja su vida para llevarlo a la otra orilla, el que maneja su vida para llevarlo a la tierra prometida, que es el cielo, no es esta tierra, es el reino de los cielos, ¿es quién? Jesucristo, porque Jesucristo es el arca, por lo tanto, Él tiene el control de cuál es su rumbo. Amén. Entonces, note que el arca se quedó en el centro, para que de allí fueran distribuidos a todas las culturas los hijos de Noé y se repoblara la tierra. Dios es muy sabio, pero Él es el único que tiene el timón y el control de su barco. Por otro lado, las velas. Las velas no fueron puestas porque el único que llevaba el arca era Dios y el único que la podía encañar era Dios. El único que la podía llevar al destino, ¿quién era? Dios. Y por último, las ventanas alrededor. Las ventanas, ¿por qué no se colocaron alrededor? Para que no miraran hacia dónde iban. Porque así es el Hijo del Hombre, dice la Escritura, que dice que el Hijo del Hombre es como el viento, que hoy sabes en dónde está, pero mañana no sabes dónde está, dónde va a terminar. Así es con todo nacido del Espíritu, dice la Escritura, que hoy sabes dónde inicia, pero no sabes dónde termina. Entonces, la idea era que ellos no vieran hacia dónde iban. La idea es que ellos no vieran otra cosa, sino solamente miraran la ventana que estaba en la parte superior. ¿Qué simboliza esa ventana? Que lo único que tenía que hacer Noé era orar a Dios para que Dios lo llevara a tierra firme. Lo único que podía hacer Noé era mirar hacia el cielo para que Dios lo llevara a la tierra prometida. Amén. Entonces, cuando vemos todo esto, me parece que este estudio es algo muy chévere porque le va a mostrar a usted la forma del pensamiento divino, ¿no? El pensamiento de Dios. Entonces, no es simplemente que construyó un arca y ya, es que el arca tenía un propósito, Noé tenía un propósito y sus tres hijos también tenían un propósito. Amén. Entonces, espero que este estudio les haya servido, que usted encuentre la paz de Dios al entrar al arca, que usted encuentre la paz de Dios al amarrar en su vida un cordón de grana, ¿cierto? Y que usted, sobre todo usted pueda encontrar paz en la vida, en la sangre y en la fe en Jesucristo. Bendiciones, Shalom.
Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.